La Sala Experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid se prepara para reunir ya desde este fin de semana y hasta fin de año 9 montajes hechos por y para jóvenes para acercar el teatro a este público. Nos adentramos con Reyes Calderón en la tercera entrega de la serie protagonizada por la jueza Lola McCord, El último paciente del Dr. Wilson, una novela que se adentra en terrenos delicados e inquietantes sobre la naturaleza humana. Medio siglo de las aportaciones del creador del movimiento cubista a los libros, así es Picasso y los libros, una recopilación de 25 volúmenes en los que el pintor y escultor malagueño intervino como ilustrador y que están fechados entre los años 1923 y 1972, también en Hoy en Escena. Y recorremos Explorafoto, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales de Castilla y León. En esta ocasión dedica un apartado especial a las diferentes tendencias desarrolladas en fotografía y vídeo experimental en Alemania desde 1989 hasta la actualidad. Incluye varios artistas cuya obra es inédita o muy poco conocida en España. La Sala Experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid se convierte en el ciclo Bajo la Arena en un escaparate de teatro contemporáneo, todo ello creado por compañías de la tierra. Para muchas compañías de teatro es difícil encontrar una sala o espacios donde poder mostrar sus creaciones teatrales. Ahora en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid puede verse cumplido este deseo con la programación Bajo la Arena. Últimamente, además desde las compañías con las que estamos trabajando, era no imposible, pero muy difícil llegar a estrenar en Valladolid, ¿no?, un espectáculo. Bueno, supongo que por la crisis entra en marcha o por que el formato que nosotros presentamos no tiene cabida o no gusta a determinados programadores o a determinados circuitos, y veíamos verdaderas dificultades para estrenar en nuestra ciudad, creadores de aquí, de Valladolid, gente que trabaja por y para Valladolid, ¿no?, que hemos decidido quedarnos aquí y hacer nuestro trabajo aquí. Yo creo que el teatro tiene una palabra y es teatro en general, ¿no? Hay teatro en el que llega a un determinado tipo de público y hay teatro que no llega a ese público, ¿no? Por temáticas, por formatos, por puestas en escena, por el riesgo de la propuesta, por muchas cosas. Llega a un público u a otro, ¿no? Sí que es verdad que el teatro que hacemos nosotros, evidentemente, puede que llegue a un público más joven, ¿no?, precisamente porque el texto, la dramaturgia y cada puesta en escena es personal de cada director en este caso, ¿no? Una generación de actores que representan cosas que pasan, lo que ocurre a la gente de la hora, contado a lo mejor de una forma menos convencional. En este ciclo de teatro contemporáneo hay un poco de todo, dividido en noches del humor, y por otra parte el teatro, con el título Bajo la Arena. Obras de Teatro del Navegante, Mr. Kubik Producciones, Teatro Dran, Intrusión Teatro, Cuarteto Teatro y Gueto. La espera se hizo eterna. El alta, es que la semana que viene nos vamos de vacaciones. Obras para un público que desea disfrutar de las creaciones de estas compañías de Castilla y León en un espacio íntimo. Experimental en el sentido de que
el concepto de funcionamiento de la sala es diferente, ¿no? Veis que es un espacio negro, una caja escénica con 100 butacas, sobre todo pues la disposición en la arena y todo es lo que le puede dar un poco ese punto de modernidad, entre comillas, y de alternativo, digamos, pero bueno, que es una sala donde va a haber todo tipo de cabida. Se llama experimental pues porque lo que creemos precisamente es que para que la gente pues pueda ir estrenando cosas y haciendo nuevos proyectos y cosas, pues que utilice esta sala, digamos. 9 espectáculos que podremos disfrutar hasta final de año. En este libro, El último paciente, del Dr. Wilson, la escritora Reyes Calderón vuelve a utilizar a la jueza Lola Maur para adentrarse en los tortuosos senderos de la mente criminal y lograr una novela cuanto menos inquietante. Estuvimos con su autora. Tras 5 novelas planteando cuestiones como la corrupción o las relaciones entre el poder y los principales estamentos, Reyes Calderón vuelve a la carga con la jueza Lola Maur, con su reciente obra El último paciente, del Dr. Wilson. La trama consiste en la juez Maur se va a un congreso a Barcelona y le dejan en su habitación un manuscrito que narra unos asesinatos, y ella cree que es un manuscrito con un gusanillo. Bueno, pues parece que es una novela, ella es una juez penal, pues parece una broma de mal gusto, pero navegando por internet se da cuenta que esos asesinatos están teniendo lugar. Ya llevan, de los 6 que se van a producir, llevan 4, descubre que 4 están ya. Articulista y conferenciante habitual, Calderón combina su labor académica, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra, con la de escribir novelas históricas de intriga y policíacas. La autora embarca a los mismos personajes presentados ya en sus anteriores trabajos en un nuevo caso que gira en torno a un asesino múltiple. A la pregunta de por qué el crimen siempre está presente en sus libros, la autora responde: a mí me ha interesado mucho siempre el crimen, la condición ambivalente de la naturaleza humana, entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro. De hecho, en esta novela el asesino en serie se reúne con su psiquiatra siempre en el mismo restaurante, donde la comida típica es el entrecot con gambas, que es esa mezcla del pescado y de la carne, también otro nuevo guiño a esa ambivalencia humana, ¿no? Son fruto de un singular método de trabajo consistente en una gran documentación, unas fuentes exclusivas y la visita a las localizaciones para estudiarlas y lograr captar la realidad. Algo me llama la atención, parece que me llama, algo que me llama la atención lo tomo como punto de partida para contar algo. Yo creo que todo escritor necesita contar una historia, no tanto resolver un caso, sino contar una historia sobre algo que te llama la atención. En este caso, su principal fuente de inspiración fue la historia de unos niños pertenecientes a una familia acomodada que quemaron viva a una mujer en un cajero automático mientras filmaban la escena con sus teléfonos móviles. También, ha reconocido, se sintió impactada por otro caso relacionado con una cacería ilegal en la que la presa no era un animal, sino un hombre. Pero para Reyes Calderón, su última obra tiene más de psicología que de sangría, así que poco a poco, asegura, se aproxima al crimen perfecto. ¿Conseguirá el asesino quedar impune ante la jueza Lola Maur? Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo. Del director de cine inglés Tony Richardson, La soledad del corredor de fondo será la 4ª película que se proyecta en el Teatro Liceo del ciclo Cine y Deporte a través de la Filmoteca Regional. La película narra la historia de Colin Smith, joven de clase obrera que vive en los alrededores de Nottingham. Este comete un robo en una panadería y es enviado a un reformatorio donde deberá cumplir condena.
No te conviene esa actitud, muchacho. Bueno, lo único que tengo que deciros es que me da igual qué hayáis hecho. Estáis aquí para que intentemos convertiros en unos ciudadanos honrados y trabajadores. Una vez allí, empezará a practicar deporte y gracias a sus cualidades como corredor de fondo, irá ganando puestos en la institución penitenciaria. Durante sus entrenamientos piensa en su vida anterior y empieza a ver que la situación actual en la que se encuentra es privilegiada. Tenemos que ganar esa carrera. ¿Qué pasa con Stacy? ¿Cuándo le ha visto por última vez? Antes de comer. Le ordené guardar la manguera. Iré a buscarle. Bien. Me temo que se ha escapado, señor Fenton. Hablaré con el jefe. Sí. Inspirada en un cuento de Alan Siltow, supone uno de los títulos más importantes en la historia de la cinematografía británica, ya que ayudó a establecer el free cinema inglés, una tendencia cinematográfica con constantes estilísticas de la Nouvelle Vague francesa, que ensanchaba la mirada académica del cine inglés, ahondando principalmente en la problemática social de la clase obrera inglesa. Basta, he dicho. Dejad de golpear las mesas. Calma, calma, chicos. Así no conseguiréis nada. ¡Basta! He dicho que paréis. ¡Parad de una vez! Como en anteriores ediciones, octubre es el mes escogido para transformar Salamanca en una de las capitales internacionales de la fotografía. El Festival Explorafoto celebra en 2010 su 8ª edición, asentando como uno de los proyectos expositivos de fotografía y artes visuales más sólidos de nuestro país y un punto de referencia cultural imprescindible en Castilla y León. Dentro de su variado programa expositivo, en el que participan más de 30 fotógrafos nacionales e internacionales y más de 60 videocreadores, Explorafoto 2010 dedica en esta ocasión un apartado especial a las diferentes tendencias desarrolladas en fotografía y vídeo experimental en Alemania, desde 1989, fecha de la caída del muro de Berlín, hasta la actualidad. Esta recopilación intenta en todo momento superar los límites del fotoperiodismo para elaborar auténticos ensayos visuales en los cuales, sin abandonar la imagen documental, se introducen elementos conceptuales y profundas reflexiones de orden sociopolítico y cultural. Como precursor de esta tendencia intermedia entre la fotografía artística y la documental, que tiene la capacidad de capturar aquellos momentos de la realidad que tienen tanta densidad narrativa que aparecen coreografiados, el Festival Explorafoto continúa con su costumbre de recuperar clásicos de la fotografía con la revisión retrospectiva de la obra de Arno Fischer, uno de los grandes maestros de la fotografía alemana de posguerra. Un fotógrafo que es capaz de ver de forma diferente la Alemania de la que ha sido testigo. La realidad como una coreografía, ¿no? El mundo tiene su propia coreografía, la realidad tiene su propia coreografía. Y lo que tienen estas fotos de Arno Fischer, que prácticamente abarcan desde los años 50 hasta casi la actualidad, hay incluso alguna foto específica de los años 40 también, es que a pesar de que parten de la realidad y de imágenes que aparentemente pueden parecer intrascendentes, es capaz siempre de capturar una gran densidad narrativa en esas piezas, ¿no? A veces un acontecimiento, una estampa urbana, una imagen aparentemente intrascendente, tiene la capacidad de definirla fotográficamente como si fuera casi un film still, una imagen sacada de una película. La Sala de San Eloy de Cajaduero albergará una exposición de más de 140 fotografías que abarcan los periodos y series imprescindibles dentro de su dilatada trayectoria. En esta exposición vamos a ver diferentes partes de su obra. Tenemos, por ejemplo, una parte de su inicio en la fotografía, que son imágenes dedicadas a el Berlín dividido a principios de la década de los 50. Pese a que acababa de comenzar a desarrollar su trabajo fotográfico y se ven algunas influencias de fotógrafos franceses como Cartier-Bresson, entre otros, pronto empezó a desarrollar un estilo propio, un lenguaje personal. En las fotografías sobre este Berlín dividido, que en la fotografía están colgadas mezcladas unas con otras,
y era una época en la que todavía el muro no existía, no se había levantado. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes de la ciudad son claramente visibles. Las imágenes son muy interesantes, llegan a tener algo divertido, algunas recuerdan al cine negro de los 50 y también están relacionadas con los hallazgos del arte visual que tenían lugar en ese momento en otras partes de Europa. Las instantáneas que conforman esta exposición abarcan desde los años 50 hasta la actualidad. La temática es variada, ya que hay partes diferenciadas en su trayectoria, y nosotros podemos ser testigos de todas sus caras. El arte de Picasso es imposible de definir en 4 líneas, así que os animamos a que descubráis su faceta de ilustrador en Palencia, en la exposición Picasso y los libros, una muestra que recoge dibujos realizados entre los años 1923 y 1972. Los libros dan rienda suelta a la imaginación, pero en manos de un artista tan creativo como Picasso se convierten en arte por sí mismos. Estos incunables, ediciones limitadas a tiradas de en torno a 50 ejemplares, son un ejemplo de libros de lujo. Una parte va en vitrina, pero otra parte de las ilustraciones de Picasso se han enmarcado, con lo cual el espectador tiene ocasión de ver casi los libros al completo, cosa que es muy difícil puesto que son libros que no se encuentran habitualmente en las bibliotecas. Grabados, litografías, insólitas ilustraciones, en definitiva, de un genio consagrado al arte, ya sea emulando a Goya en sus españoladas o adentrándose en lo más oscuro de su subconsciente con instintos surrealistas. Picasso ilustra libros por muchas razones. Ilustra libros por razones de que hay un editor que se los pide, por lo tanto es una obra de encargo, vamos a decir, y lo hace. Hace libros por causas justas. Las causas que él como ve la Cruz Roja, por ejemplo, después de la Guerra Mundial, como él ve la Segunda República Española. Algunos eran tan solo libros hechos por amigos para amigos, pero hoy los amigos del arte pueden, gracias a esta exposición, sentirse más cercanos que nunca a la figura de Picasso. Los templarios han llenado páginas de la literatura de todos los tiempos. Su historia y sus leyendas se convierten en una constante en las librerías. Sorprendieron en sus orígenes apasionando a sus contemporáneos, pasión que aún continúa viva en el siglo XXI. Por este motivo y dado que se acaba de celebrar su 700 aniversario de la celebración del Concilio Provincial Compostelano celebrado en la ciudad de Salamanca, se inaugura una exposición en La Salina y se edita un libro, ambos hechos con el mismo título, Templarios en Salamanca. Es uno de los grandes hitos históricos de Salamanca, aunque suele pasar desapercibido. Tal día como hoy, hace 700 años, en la capilla de Santa Catalina, la iglesia de Castilla y la de Portugal declaraban inocente a la orden templaria. Una exposición conmemora estos 7 siglos de historia y leyenda sobre el temple. Este cuadro sintetiza lo ocurrido. En 1310 Salamanca acogía en la Catedral Vieja al Concilio Compostelano para tratar las graves acusaciones de herejía y simonía contra los templarios. La orden fue exculpada. Es una de las muchas curiosidades que pueden encontrarse en esta exposición, que recoge facsímiles de documentos y reproducciones de objetos de una orden que ha hecho correr ríos de tinta. Fueron creados para defender las posesiones cristianas en Tierra Santa y desaparecieron por la ambición del rey francés Felipe el Hermoso de obtener sus riquezas. 7 siglos después, sin embargo, España mantiene herederos de aquel espíritu templario. Todos los objetos son réplicas lo más fidedignas posibles, tomadas la gran mayoría de las imágenes que encontramos en la Biblia de los Cruzados, Biblia que fue realizada en la segunda mitad del siglo XIII y que narra sobre todo el armamento, lo ilustra muy descriptivamente. Entonces nos hemos puesto en contacto con grupos recreacionistas, con artesanos locales, y nos han hecho réplicas bastante acercadas a lo que en aquella época podía utilizarse. La Orden del Temple perduró casi 200 años y durante este tiempo fueron queridos, venerados y odiados, y por último suspendidos por el Papa Clemente V. Su creación resultó ser una innovación tan audaz que revolucionó el pensamiento en el mundo medieval cristiano.
supuso la unión entre la vida monacal y la caballería. Los templarios desaparecen, pero su leyenda y su impronta permanecen hasta nuestros días, estando sus ideales más vivos que nunca. La finalidad de la exposición es sencilla, es dar a conocer de un modo divulgativo la Orden del Temple en lo más histórico posible, dejando mitos aparte, dejando esoterismo aparte, dejando tanta leyenda como rodea a la Orden del Temple y ciñéndonos exclusivamente en lo histórico. Es así, también se completa con un vídeo que se ha realizado por medio de esta Diputación, de unos 20 minutos, en el que se narra, por medio de actores caracterizados, la historia de la Orden del Temple. Mitad monjes, mitad guerreros, hombres adelantados a su tiempo como miembros de una estructura multinacional desconocida hasta el momento. Su historia, su leyenda y su simbología pueden recorrerse en esta muestra que permanecerá abierta hasta el próximo 7 de noviembre. Y esto es solo el principio del mes de noviembre, que se presenta con multitud de actividades culturales para que disfrutemos de buen teatro, cine, literatura, música o pintura. Nosotros seguiremos anunciando todas estas actividades. Hasta entonces, ¡mua! Besos, nos vemos.